ustedes que están invitados ahí en el panel, ¿qué harían con 120.000 pesos? Esta era la pregunta que habíamos dejado pendiente a propósito del bono invierno propuesto por el gobierno, que tiene que ser tramitado en el Congreso, dicho sea de paso. Y entonces, ¿qué harían ustedes con 120.000 pesos? Susana. Nada. ¿Nada? No mucho, po. A ver, ¿qué pagar, haría? por ejemplo, en algunos gastos de luz, de agua. Ya. ¿Es una ayuda o hasta por ahí? Es una ayuda, no se puede decir que no sirve de nada. Claro que es una ayuda, pero es muy poca la ayuda, más encima es por un mes. Ya, pero si hablamos de las cuentas, por ejemplo, básicas, luz, agua, gas. Te alcanzaría para comprar un gas, pagar en un mes de luz y el agua. Yo creo que para esas tres cosas, porque un gas cuesta 27.000 pesos. Pagáis una familia paga promedio de agua 30.000 pesos y de luz 50.000 pesos está pagando una familia ahora. Sí, pues la luz está súper cara. Susana, perdona, puede ser, hay personas que están arrastrando algunas deudas, otros que no. En general el tema morosidad no ha crecido en el último tiempo, de hecho mejoró bastante en el último Después año. de los IFE y de los 10%. Claro, por eso te quería hacer esa pregunta, porque quizá hay personas que van a destinar el dinero a eso, a una urgencia como una deuda, u otros que lo van a dejar, por ejemplo, para el tema alimentación. ¿Cómo ves tú eso en tu círculo también? ¿Hay un tema de deudas todavía, crees tú? ¿O es, No, más, yo bien, creo que no es hay más un- bien la urgencia Es la del día a urgencia día? del minuto ahora. Por ejemplo, calefacción, benzina, alimentación, O de sea, ahora. tiene relación con lo que yo decía el siento- alcalde, el Claro, invierno. yo siento que la gente sí ahora se está volviendo a endeudar. O se va a volver a Ese es un punto endeudar. importante. ¿Tú lo estás haciendo? Sí, sí, mucha gente donde yo vivo sí está volviéndose ¿Y a cómo se endeudar. endeuda la gente hoy por hoy? Con de- tarjeta de crédito, casas consiguiendo comerciales. Casas comerciales. vecino, pidiendo en el almacén del barrio. Ya. Porque Anotándose en el fondo. anotándose en el almacén del barrio y pidiéndole al vecino o con tarjetas de crédito, porque ya ha subido mucho, es que Susana, todo subió el doble. Eso de conseguirse tarjetas de los vecinos, ¿nos puedes contar? Claro, ¿Qué pasa ahí? Porque muchos tienen DICON o Ya. muchos no pudieron solucionar su Ya. DICON o muchos no tienen renta, entonces no tienen tarjeta y se consiguen tarjeta con el amigo, con el vecino, con el O compadre. sea, la solidaridad opera ahí, ¿no es Opera, cierto? sí, los y el barrios. vecino es capaz de decir, yo te presto mi tarjeta, a Claro. pesar de todo lo que implica. Porque Y te- después, Claro. y después no arreglamos. ¿Qué? Exacto, es que Claro. eso es bien increíble. ¿ah? Igual que el almacén del barrio, pues, o sea, siempre Claro. está el almacén del barrio que te fía y eso. Y muchas veces tienen precios más competitivos. ¿ah? Perfecto. Daniel, ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo lo ves tú? Para mí 120.000 pesos no es mucho, es una semana. Y algo que se le ha olvidado a todos, y todos tenemos, mascota. Hoy en día la mascota está de 10 hogares, 6 hogares tienen mascota y requieren también alimentación. Pero nadie ha pensado en eso, todos nos preocupamos de la mascota, pero nadie ha Ha tomado en subido cuenta. harto el alimento, más de un 20% del alimento de exacto, mascotas. es muy Sí. caro. Sí. Entonces, para mí 120.000 pesos para un hogar de 4 personas, yo creo que no da más de 7 días. Ahora, ese cálculo que están sacando va a tener que hacerlo el ministro Marcel a la luz de lo que dijo el diputado Undurraga por lo siguiente. Si el ministro se allanara a pasar de 7,5 millones a los 9 que dijo Undurraga, va a significar más o menos subir de 1.200 millones de dólares a 2.000 millones de dólares sin considerar un aumento, es decir, sin mover la aguja de los 120.000. Entonces uno dice, ¿habrán esos recursos para que en esa conversación parlamentaria con el ministro de Hacienda, habrá para echarle mano a eso? Porque la conversación va a estar interesante. Llevémosle esto al ministro. Exacto. Y a ver, Daniel, usted, ¿qué ayuda para usted sería necesaria? Yo sé que uno en pedir no hay engaño, dice uno por ahí, pero bueno, para usted, ¿qué le resuelve usted hoy día su situación en ¿Cuánta particular? plata dices tú? No sé si cuánta plata o qué otra, porque usted, alcalde, mostraba varios temas que tienen que ver con, claro, bajemos el precio, congelemos el precio, el alza del precio de la electricidad, el tema, ¿no es cierto?, de que la benzina la podamos contener un poquito, etcétera, etcétera, pero para usted, la canasta básica, pero para usted, ¿qué le ayudaría hoy día? En canasta básica. O en ayuda del Estado, porque usted dice, Claro, la yo ayuda del no Estado, recibo, a ver, la fórmula. Lo que pasa es soy que tenemos- demasiado rico para el Estado, dijo, para recordar, pero soy demasiado pobre para los bancos. Claro, primero hay que modificar el registro social de hogares, la clasificación socioeconómica. Lamentablemente también hay otro problema, que es que yo soy separado, pero con tuición compartida, y dice claramente en la resolución, patria potestad, todo compartido. Pero el registro social de hogares me prohíbe ¿Ya? tener a mi hijo. ¿Cómo? Lo prohíbe, sencillamente dice no, tiene que estar o con la mamá o con el papá.
O sea, Entonces, es carga de la mamá. Y eso el alcalde Claro. me lo puede... Entonces le Entonces, perjudica a a ver. usted su clasificación. Exacto. Pero ¿Por qué? Porque tiene que ser carga de uno de los dos. Obvio. Entonces, o de uno de los Ah, dos. mire, o sea, Y en el registro, perdón, a ver, Daniel, disculpa, para terminar por la favor, idea. dale. pero el Lo que gasto es pasa, compartido, más que ¿no? carga, Pero el gasto es más que la compartido. carga, Porque el usted tiene que factor- seguir pagando sus gastos con su Claro, pero hija. tendría una Exacto, mejor ¿por qué? clasificación. Porque yo, más que, no dice que sea una carga, para el cálculo es per cápita. Entonces a mí me bajaría el porcentaje al tomar a mi hijo, porque es per cápita en el hogar. Entonces no es que necesariamente tiene que ser la Qué carga injusto, familiar. ¿ah? Qué injusto, ¿no, Es Andrea? muy Es súper injusto. injusto, ¿no? Entonces, ¿y por qué injusto ¿Ya? también? Disculpa, Andrea. Porque la mamá le da alimentación, le da vestuario, calzado y todo lo que necesita un niño de 13 años, igual que yo. Claro. Pero Durante- ella logra porque tiene una carga, ¿no es cierto? No, ella Aprove- quizás podría acceder a ciertos beneficios, ciertos beneficios. porque su hijo, comillas, está Claro, incluido, lo o- quiero decir en un lenguaje muy simple, pero, En su hogar. pero tú nos dices que estás en los mismos gastos, la tuición es realmente compartida. Es totalmente- Es que por eso Entonces- digo, esto que hay que, Aquí hay un Y hay- hay que modernizar Sí, esto. aquí hay un caso que hay que modernizar. Ya. Ejemplo, el registro social de hogares es por hogar. Y lo que mira es la composición del hogar. ¿Cuántos integrantes hay en su casa? Si vive el abuelito, si viven Eso. los hijos. Y cuando hay personas separadas, los niños, en este caso, solo en este caso, con tuición compartida, mitad del mes viven en una casa o dependiendo del tiempo. Claro. Pero el registro, históricamente, entiende que viven en un solo hogar y no le puede dar el beneficio por doble a esos hogares. Entonces, aquí hay un punto No que son sí dos se niños. debe... No son dos Es niños, uno. es un niño. Claro. Por tanto, si no estaríamos duplicando la población. Claro. Aquí hay un punto en que efectivamente, como dice Daniel, hay que revisarlo porque él también comparte los gastos de ese hogar y le podría bajar el per cápita y por tanto estar en Sí, una... Y el concepto de carga se hace sin evidente ahí. perjuicio de lo cual yo quiero decir, yo estoy completamente de acuerdo, pero seamos justos, es la excepción. Exactamente. Es un caso muy, muy poco recurrente. Todos sabemos que en Chile hay un porcentaje, Andrea puede tener el dato más preciso, muy significativo de hogares constituidos por mujeres jefas de hogar, digamos que son las jefas del hogar, y en el caso de familias en que ha habido separación del matrimonio, en general el gran porcentaje se mantiene la tuición en manos de la madre y con un agravante, que todos sabemos la cantidad de hombres que no cumplen con sus responsabilidades duda. parentales. De manera que yo estoy de Totalmente. acuerdo contigo, Daniel, solo quiero decir que estadísticamente es muy excepcional, sin perjuicio que hay que ver cómo se mejora. Susana, perdone Andrea, Susana, o para usted, ¿cuál sería la ayuda? Que a usted le haría sentido, digamos. Que den un bono por unos 2 o 3 meses para que pase ¿Cuánto? unas 180.000 pesos como se dio antes. Como un IFE Como un IFE. acotado por 3 meses. Por unos 3 meses. Daniel, Como para acotar, lograr menguar los gastos que se han surgido durante este tiempo. po. ¿Y qué pasa si por ese IFE aumentan los precios todavía más como es lo que También se, es se un arma calcula? de doble filo, como Claro. pasó anteriormente. Exacto. Pero hay que tratar de frenar de alguna manera. Yo creo que el gobierno tiene que ver la forma de frenar de alguna manera las alzas que hay, como dice el alcalde, que ya frenó el alza del combustible, que Claro. frenó el alza de la parafina, y tratar de menguar en alguna forma. Si tiene que haber alguna forma, Chile es un país que tiene plata. Hay importación de cobre, hay importación de muchas cosas. Chile es un país que tiene recursos, que se pueden hacer cosas, y hay que hacer cosas, y hay que ver la forma de hacerlas. Claro, lo que pasa es que se gastó harta plata, Andrea, en el Sí. Estado con la Perdona, pero administración puedo decir anterior algo que también, Susana ¿no? tiene razón en un sentido de lo que piensan muchas personas. Por años nos dijeron que este país tenía que tener una regla fiscal y una responsabilidad gigantesca. 30 años. Y efectivamente, 30 años. Y efectivamente eso nos permitió muchísimas cosas. Nos permitió pedirle plata a otros países, a otros bancos, para mejorar situaciones en Chile A muy con un bajo. riesgo muy bajo y que por lo tanto nos prestaron barata la plata. Muy barata. Es cierto. Y eso nos marcó una diferencia con otros países de Latinoamérica, pero qué duda cabe. Pero también nos dimos cuenta que a raíz de la pandemia sí había plata para ayudar a las personas. Y esa plata se demoró en llegar. Claro. Entonces tú no le puedes pedir a las personas ahora que te digan a ti, pucha, pero ¿cómo? Si había plata. Entonces es un tema complejo que algunos lamentablemente lo utilizaron de manera populista. Sí. Nosotros no lo vamos a hacer así en este programa. Pero de todas maneras, alcalde, yo creo que tiene razón Susana en Sí. eso, ¿no? Sí, yo le encuentro razón a Susana en el sentido de que el país tiene más recursos de los que a simple vista aparecen. Ahora,
con todas las limitaciones que sabemos. Sin embargo, yo quisiera salir un segundo del tema del bono para decir que en materia de recursos, más bien, ¿cómo hacemos para enfrentar las graves desigualdades? Con la pandemia que ocurrió, que una cosa que los alcaldes y alcaldesas vemos todos los días, pero que salió a la luz pública de manera mucho más dramática, las condiciones de hacinamiento, la gente que vive en el mercado informal, la gente que vive del día a día, la gente que no tenía conexión a internet, la falta de acceso a la salud. Entonces, lo que hay que hacer, junto con la discusión legítima del bono en invierno, en un momento crítico, es cómo hacemos para avanzar a un país más justo, donde, como dice Susana, dado que hay recursos, se distribuyan de mejor manera, y ahí tenemos un instrumento privilegiado que va a estar en discusión, que es la reforma tributaria, y por cierto el conjunto de otras consideraciones que pueden ayudar a poner más recursos donde más se necesita. Bien, pero Susana y Daniel, aprovechemos que están ustedes acá y que son la voz de la ciudadanía, o otros dirán la voz del pueblo. Me interesa mucho preguntarles, o mejor dicho, invitarlos a que les pregunten a nuestros invitados algo que para ustedes sea importante, porque tenemos a un alcalde que lleva, usted está en su tercer periodo. Oiga, vamos a ver si es el último. No, el último. Pero tenemos también Andrea Valladares. Dijo que el alcalde le ganó a un exboxeador en la pelea. No, Acordémonos. Yo era peso pluma, entonces Era peso pluma y le ganó igual, ¿ah? Oiga, y tenemos una ex subsecretaria, Andrea Valladares, que me acuerdo cuando la invitábamos subsecretaria, pero no se le iba una respuesta para todo, pero se sabe, pero al dedillo, cómo funciona, al menos en esa repartición del Estado, la función de lo que estamos hablando hoy día. Entonces aprovechen ustedes a preguntar. Parta usted, Daniel. Bueno, alcalde, lo primero, bono versus fondo es totalmente distinto. Que beneficio, como usted me dice, de la luz, eso es para todos. Para todos. Pero el bono es para el 60% más vulnerable de la población. O sea. Y el restante 40% estamos ahí mirando qué va a pasar con nosotros. ¿Desde cuándo que no se nos entrega un IFE o algún tipo de bono a ese 40%? Yo no encuentro justo y voy a seguir siendo majadero con el tema de el registro social de hogares. Mi ex esposa, que nos llevamos bastante bien, gracias a Dios, llamó a la municipalidad, sé que no es la suya, pero todas operan igual, porque están los funcionarios municipales recabando la información. ¿Sabe lo que le dijeron? Que tiene que demandarme nuevamente. No. En este país, cuando hay divorcio, se debe establecer por obligación alimentos, habiendo menores. Pero eso le dijeron. No, es que tiene que... Yo le dije, no, ahí está el ebook de todo el proceso judicial. No, es que no me sirve, tiene que demandarlo. O sea, estamos sobresaturando nuevamente un sistema judicial que ya está colapsado. Entonces, Pero, ¿y eso le decían para que usted se pusiera con más plata? ¿Para que No. cambiara aquí? para que le pudiera reconocieran aquí. bajar el porcentaje, porque ella también, ella tuvo cáncer, tuvo que extirparse la tiroides, Perdona. tiene tratamiento y aún así está clasificada en el 80%. Claro, ese es un Y punto bien. apenas ella trabaja para retail en una bodega. A ver, Sí, Gonzalo. respecto a la cosa de la demanda, no me costaría pronunciarme, no sé cuáles son los antecedentes que tuvo a la vista la profesional para hacer esa recomendación, no voy a meterme ahí. Sin embargo, yo creo que un punto de Daniel que es interesante es, el registro social de hogares está prácticamente en su totalidad determinado por el ingreso. Es decir, si la persona tiene un ingreso mayor, va a tener un porcentaje menor de vulnerabilidad y viceversa. Entonces, lo que Daniel nos invita a una reflexión que yo comparto, pero que es más profunda. Si tú tienes un ingreso un poco mejor, pero tienes un nivel de gasto muy alto, por ejemplo, por efectos de enfermedad, por ejemplo, ¿qué ocurre? Mi impresión es que eso no tenemos cómo resolverlo por la vía de un bono, tenemos que resolverlo por la vía de políticas públicas que sean más eficientes. Por ejemplo, un mejor acceso a la salud, por ejemplo, ampliar las prestaciones del sistema público en materia de salud, ampliar una política de aporte por efectos de medicamentos, para qué decir los municipios que establecieron
establecimos farmacias municipales con el propósito de rebajar los medicamentos para las personas, pero tiene que ser abordado de esa manera, porque si se hiciera por la vía de bonos universales, lo que habría es que no tendríamos recursos suficientes y generaría efectos peores para la economía. Susana, perdón. Disculpe, solamente bien cortito para decir, voy a volver al principio cuando dije 1 millón para hacer los cálculos Sí. mucho más Sí. fáciles. A contar el 1 de agosto, el ingreso mínimo sube a 400.000 pesos. Sí. Todos Sí, lo claro, sabemos. todos lo Por lo sabemos. tanto, si yo veo 1 millón de pesos, es solamente 2.5 veces. Sí. 2,5. Pero, si lo ponemos, ese millón, en evaluación del registro social, es perteneciente al 90% de mayores ingresos Sí, de que este país. ahí hay Sí. un tema. Susana, Gran cuéntenos punto, usted, ¿qué le quiere preguntar aquí a la autoridad? Ella es una ex autoridad, él es una autoridad comunal, y a las autoridades del gobierno actual. Me gustaría preguntarte a ti, ¿qué medidas tomarías tú aparte si no fuera por dar bono? ¿Qué otra cosa se te ocurre para ayudar a la gente en la situación que ahora se está viviendo? Bueno, hay varias opciones de poder ayudar. Yo creo que lo primero es establecer mesas de trabajo con los distintos actores políticos. Por ejemplo, con los alcaldes. Los municipios están haciendo mucho en este minuto a través de sus videos, de ayudas sociales, de entrega, por ejemplo, de vales para ciertos servicios básicos. Hay mucho que se hace en distintos lados y que no está coordinado. Entonces, lo primero sería sentar a todos los actores, de partida a los municipios, que son a los primeros que los vecinos le van a tocar la puerta para tener una ayuda. Y segundo, ponerle mucha máquina a actualizar, como decía Daniel, el registro social de hogar y todas las políticas públicas. Son de largo plazo, pero cuando hay urgencias como esta, el Congreso también se porta bien y las aprueban en el menor tiempo posible. ¿Puedo proponer algo? Vaya, por favor. Porque para que no se piense, yo de verdad creo que estamos en presencia de una política que está integralmente siendo responsable y llegando a quienes más lo necesitan. Sin embargo, a propósito de lo que dice Andrea, si yo tuviera que sugerir algo adicional, es algo parecido a lo que fue en los fondos COVID. Hoy día estamos en una situación distinta, pero un fondo que permita a los municipios con menos recursos llegar con ayuda directa. ¿Por qué? Porque en el caso de los municipios, cuando tenemos un caso como, voy a poner el ejemplo de nuestros invitados, en que no necesariamente por registro social de hogares le corresponde una determinada ayuda, pero el municipio normalmente sabe cuando hay una condición específica que requiere una ayuda, podemos llegar de manera directa, con gas, con parafina, con alimentos, en fin, o ampliar la posibilidad de más de estos beneficios. A nosotros nos pasa que va gente y nos pide, por ejemplo, alimentos. Y nosotros tratamos de distribuir de la mejor manera posible recursos limitados. Entonces no le damos regularmente, le damos cada una cantidad de meses. Bueno, a lo mejor podríamos incrementar un poquito. Ese es quizá un complemento de menor impacto en el sentido macroeconómico, pero que permitiría llegar de manera más directa a algunas familias. Gonzalo, ¿no será que al quedarse un sector de la clase media fuera de estas ayudas, vuelve a instalarse con fuerza la idea del sexto retiro? Como una expectativa que le van a plantear al gobierno. Oiga, mire, como no alcanza por la vía de los bonos, entonces yo entro a ayudarme yo mismo, porque no es que el gobierno lo ayude. Cuando se retira la plata de las AFP, no es que el gobierno le esté ayudando, pero ¿no será que se nos va a instalar la idea del sexto retiro con fuerza? Sí, dos cosas. Yo creo que sí hay ayudas para la clase media. Lo que pasa es que no hay bono para la clase media, pero lo que hay es un conjunto de otras medidas que ayudan a la clase media. ¿Y entonces por ya qué no las le llega? mencioné. ¿Pero por qué no le llega? ¿Por qué la gente tiene la sensación de que no le llega? Porque es No está lógico, informada, no cuando la informamos. gente paga el transporte público, dice, pucha, que está alto el transporte público. Lo que pasa es que, como lo estamos subsidiando, el Estado, con plata de todos nosotros, está aportando a que tú pagues menos. Y eso, claro, no lo siente. 50 pesos, ¿no? Eso no lo siente, pero tiene un impacto. O que el combustible estuviera a 1.600 pesos, bueno, lo está pagando el Estado, con plata de todos nosotros. Porque podría estar en claro. hay una- El año ahora, pasado, un Gonzalo, segundo, tú estuviste pero a solo favor quería del decir. retiro. Sí, Pero eso y ahora, si quería yo le decirlo. dijera, mire, ¿sabe qué, alcalde? Justo quería No, decir clase eso. media, el año pasado usted me ayudó me dijo que sí, que el sexto retiro, sí, y ahora me dice sexto retiro, no. Justo te quería responder esa parte. Yo creo que sería mortal aprobar un nuevo retiro ¿Por qué de AFP. mortal? Y voy a decir por qué. ¿Por qué? Primero, para ser justo, yo efectivamente estuve de acuerdo con los primeros retiros y siempre dije que era una mala política pública, pero estábamos confinados, la gente no tenía cómo parar la olla.
el gobierno de Piñera se demoró más o menos, Andrés me puede corregir, por las razones que sea, digamos, varios meses, cerca de un año, en un IFE más extendido. Entonces había una situación muy crítica en un contexto muy especial. Sin embargo, hay dos cosas que han cambiado. Primero, obviamente no estamos confinados y por tanto hay una cierta capacidad mayor de la economía para ir resolviendo las necesidades con estos otros mecanismos. Y segundo, porque hoy día estamos entrando en una discusión de fondo respecto a una política de seguridad social, y seguir promoviendo la política de retiros de la AFP, primero incrementaría nivel increíble la inflación y lo pagaría la gente de menos recursos. A 15 se calcula. A 15. Y segundo, imposibilitaría Oiga, pero usted dice una que es reforma, Daniel, ¿eh? ya, una pero reforma espérese. en materia de seguridad social. O Pero sea, espérese, pero la mortal. inflación sí fue un fantasma y de hecho el cuarto retiro ya estábamos con problemas de inflación. ¿Usted no estuvo de Busquen mis acuerdo? ¿O sí? imágenes. A ver. Yo estuve en contra del cuarto retiro. Ya. Y me pareció que la idea de que si se aprobara fuera súper limitado y que tuviera, ¿se acuerdan que tenía restricciones? No me acuerdo el detalle ahora, pero tenía restricciones en el sentido de que tenía que pagar impuestos, de que no le llegara a todo el mundo, en fin. Varias O sea, bajadas. si se llegase a aprobar, tenía que Ya, ser pero muy limitado. las autoridades y del yo no estaba de gobierno, acuerdo. las autoridades del gobierno actual sí Bueno, estaban a favor. el presidente Boric fue el que puso serias restricciones y de hecho fue acusado de todo Sí, por poner bueno. limitaciones al cuarto retiro. Ya, pero si fuera, por ejemplo, el plan que lo puso el gobierno cuando se instaló el tema del quinto retiro, ¿verdad? Era el quinto. El acotado, dice. El acotado, que sea Una palabra solo que se para repite pagar mucho. Muy deudas. acotado. ¿Ah? Solo para pagar deuda. ¿Usted estaría disponible? Yo no estoy de acuerdo. Ya. Y no estoy de acuerdo porque además creo que hay que tener urgente una reforma que permita tener un sistema de seguridad social en Chile, y eso requiere que tengamos recursos para financiar las pensiones de las personas. ¿Sabe qué pasa? Que el tema de los retiros es fascinante desde el punto de vista que también hay un sector de la clase media que por distintas razones o por cómo ha sido su trabajo en su vida no ha ahorrado mucha plata. Entonces cuando tú dices, pucha, tengo 10 millones de pesos en mi cuenta, que básicamente no van a servir Para nada. muy poco para mi pensión y voy a necesitar la pensión solidaria, la que sea, la que está ahora, la que venga después. Claro, ¿por qué no podrían sacar esos 10 millones de pesos? Esa es la pregunta que se hacen muchas personas. Susana, ¿usted sacó retiro? Sí, ¿Cuántas veces? dos. Ya. ¿Le queda cuánto- plata? Sí me queda. ¿En Le qué lo queda. gastó? ¿Para qué lo destinó? Pagar deudas. Ya, pagó sus Esto es deudas. lo complejo. Mire, una de las cosas que de los 50.000 millones de dólares fue pagar deudas. Estaba muy compleja la se situación de la pagaron deuda. las deudas. Ah, Sí. complejo. ¿Y las pagó sus deudas? Pagué deudas, de hecho, sí. esos años fueron de Igual los más quedé con ingresos deuda. también. Pero espérese, se De gastó mayor los dos ingreso. retiros ya. 3 retiros. ¿Cuánto fue lo que sacó? Dos me parece que saqué. 2. Sí. ¿Ya se gastó toda esa plata? ¿Sacaría si hubiera un sexto retiro? Si hubiera, sí, porque a mí me quedan 6 millones. ¿Y qué hago con 6 millones Es para que- pensionarme? Ya, ese es el punto. Hay O muchas sea, si personas yo pudiera que tienen muy sacar poca todo lo que tengo en la FP, yo saco todo lo que tengo. Porque Porque tienes- dime, ¿qué hago con 6 millones para pensionarme? Porque Con la le FP. quedan 6. ¿Y las deudas cómo están hoy? Ahora no tengo deudas. Ya, por lo menos se pagaron las deudas. Claro. Daniel, ¿usted sacó retiros? Todos. Todos los Los tres. tres. Los ¿Y tres. ¿Qué destino le dio? También pagar deudas y nada más. ¿Le Pues en queda? este país estamos todos... ¿Le queda algo de eso? No, Nada. no, destiné Oiga, todo. ¿Cuánto le queda en la FP? En su cuenta. En su ¿cuánto le cuenta. Quedan alrededor de 15 millones. Ya. ¿Y si pudiera sacaría más? Sí, por supuesto. ¿Hasta terminar? Sí, porque acá hay algo que me parece a mí inconcebible. ¿Qué cosa? Tenemos el sistema de AFP que obtienen utilidades de miles de millones. Miles. Entonces, ¿por qué de esos miles de millones no destinan? Acá no se promueve una ley que diga, de estos miles de millones de utilidades, destina usted el 70% y lo divide entre todos sus clientes y el otro 30% para usted, pues. ¿No sería más justo? Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que las FP son unos abusadores. En el momento más duro, más dramático de la pandemia, habían AFPs que sacaban utilidades escandalosas, vergonzosas. Exacto. Y yo no sé cómo, porque una cosa es que yo creo que hay que terminar con el sistema AFP y pasar a un sistema de seguridad social, pero no entiendo cómo al menos no se ha legislado para, Que cuando pierden, por ¿se ejemplo, que pongan? sean, que sean sin fines de lucro. ¿Y por qué no legislan? Como ¿Por las qué cajas crees de tú, Gonzalo, que no compensación, legislan? porque han habido intereses que han imposibilitado que se ¿De los avance en políticos? esa dirección. Yo creo, po. Perdón, ¿cuántos políticos han terminado en los directorios de la AFP?
de los distintos sectores además, y yo lo digo sin ningún problema. Yo creo que esto es escandaloso y creo que hay que terminar con el sistema actual y hay que pasar a un sistema de seguridad Ya, pero social, alcalde, de manera que estoy igual completamente de acuerdo estamos contigo. diciendo una cosa que es bien relevante, no es por defender nada ni mucho menos, pero si uno se fija históricamente la rentabilidad que han tenido los fondos de pensiones en las AFP, las famosas AFP, no les ha ido mal. Lo que usted señala tiene que ver con sus utilidades, que tiene que ver con el cobro de comisiones, que es otra cosa. Y que siguen cobrando O las sea, mismas comisiones y pierden plata. Es otra cosa, lo digo. pero es parte Es que del bueno, sistema. usted tiene todo el derecho a decirme lo que piensa sobre eso, pero lo digo también porque tenemos que tener en perspectiva que cuando decimos que sean sin fines de lucro, o sea, nuevamente entramos en una materia de satanizar el lucro como si fuera algo malo, ¿No? como si el perseguir intereses no generara un buen trabajo. Sí, lo que en pasa- este caso le pregunto, porque por lo que yo entiendo, si uno mira los números de rentabilidad en general, son buenos. El punto es cuánto nos cobran por eso y si eso es un abuso. Sí. Son cosas distintas. Sí, yo estoy de acuerdo que son cosas distintas. Primero, no es lo mismo lucro que ganancias. Porque si tú tienes una actividad, obviamente tienes que pagarle a la gente, tiene que generar también. Pero el lucro tiene que ver con la naturaleza, magnitud, etcétera. Y lo segundo, hay muchas instituciones que son sin fines de lucro, por ejemplo las cajas de compensación. Y ¿Alcalde? están vinculadas a los temas de seguridad social. Entonces Claro. no veo por qué no podría ser así. Entonces, solo un segundo. Sí. Yo lo que quiero decir es, las razones por las que las pensiones son malas no son solo por la rentabilidad de la AFP, pero Ya. creo que hay factores como las utilidades que son vergonzosos. Perfecto, pero Susana, si usted pudiera Ya, sacar claro. su plata hoy día, ¿en qué la gastaría? Hoy. La invertiría en algo. ¿En qué? En Porque usted negocios. tenía su emprendimiento Claro. que se fue complicando cuando se muere su marido, ¿no es cierto? ¿Qué haría con la plata hoy día? Retomaría a lo ¿Volvería? mejor mi negocio, ¿Ya? sí, o invertiría en algo nuevo, no sé. Pero lo invertiría en algún negocio. Porque prefiero invertirla yo a que me la inviertan ellos. po. Ya, pero Susana, bien honestamente, ¿a usted le importa que esto pudiera afectar finalmente la inflación y que cuando usted vaya a la feria ya no le va a costar, o la panadería, cuando usted decía que el pan le estaba costando 1.800 pesos, ya no le cueste 1.800 sino le cueste 3.000? Es que obviamente que si va a afectar a la inflación, obviamente yo creo que a todos los chilenos nos importaría sacar nuestra plata de la AFP. Pero que también nos importa de que la AFP esté lucrando con nosotros, porque Ya. imagínate, cuando yo saqué plata de la AFP, perdí, ponte, no recuerdo bien ahora, pero perdí, ponte tú, 1.000.000 de pesos. Por haber sacado un retiro, igual me descontaron plata, igual perdí plata. Por el fondo en el que usted está. Claro, por el fondo en el que yo Que era más estaba. conservador, Ya. entonces a Claro. largo plazo Entonces perdieron. igual yo perdí plata. Entonces yo te digo, pero cuando uno, o sea, ellos te hacen perder plata, pero cuando tienes utilidades no se refleja tampoco. Entonces si yo voy a perder, mejor pierdo, y si tengo que sacar para yo invertir y ganar yo mi plata, prefiero sacarle y ganar yo mi plata, invertirla yo y trabajarla yo. Entonces, pero creo que si va a afectar en la inflación, como dice el alcalde, yo creo que se deberían terminar la FP y ver otro sistema. A ver, Daniel, lo mismo, la misma pregunta para usted. ¿A usted le importa el efecto que esto pudiera, porque usted dijo yo sacaría todo, ¿no es cierto? Si le entendí bien. ¿Pero le importa el efecto que esto pueda tener en la inflación? ¿Y que el remedio finalmente termine siendo peor que la enfermedad? Honestamente. En lo personal, Sí. no. No. Yo creo que a mucha gente no le interesa. O no es el principal problema. No, es que a la gente no le interesa. No le interesa la inflación, no le interesa las discusiones que se hayan tenido en la convención, no le interesa discusiones, acusaciones constitucionales. A la gente le interesa cómo llegar a fin de mes. Pero eso es carestía. Es que eso lleva a la carestía. Cuando uno habla de inflación, tiene que decir en qué se traduce la inflación. Entonces, la inflación en simple es que los bienes son más caros. A eso, entonces, Que la carestía de prácticamente los todo el alimentos. La Y ahí gente- viene el duro La golpe. gente hoy en día no entiende Eso. cómo en el gobierno anterior se le dieron 500.000 pesos y no se habló de inflación y ahora, después ya de prácticamente 3 años, por 120.000 pesos estamos casi muertos, no nos va a alcanzar. No, Es que pero siempre no se se dice habla que va de a aumentar la inflación por los la verdad es que la 120.000. gente, si usted salen a la calle y usted le pregunta, ¿qué es la inflación? Claro. Defíneme inflación.
No tienen idea. Pero sí, No, usted le pero las pregunta, personas- pero espérese un poco, Daniel, ahí le hago la contrapregunta, porque si uno le pregunta a las personas, ¿se da cuenta que con 30, 40 mil pesos compra menos en el supermercado, compra menos en la feria? ¿Y qué van a decir? Sí, se compra menos, ¿o no, Andrea? Obvio. Efectivamente, hoy día todos los precios están mucho más altos, pero no solo por el flujo que tenemos, sino que hay condiciones internacionales que también influyen en estos precios. Pero además también la estabilidad política, la estabilidad social. Cuando tenemos espacios de estabilidad dentro del país, también podemos controlar la inflación. Y también podríamos caminar a otras ayudas. Todo lo hemos dicho aquí. Pensemos en, por ejemplo, ayudar a los productores y que así los precios no suban. Hay distintas fórmulas. Creo que hay que pensarlas porque efectivamente hoy día es una realidad. La Andrea, inflación los afecta a todos. Ya, pero con la mano en el corazón, usted ya no está en el gobierno, así que puede tomar palco, como dijo la senadora Jimena Rincón. Usted puede tomar No ha tomado palco. tanto palco. No ha tomado ahí, mucho ¿ah? palco, parece, ¿ah? Al contrario. O tomó un O tomó palco, otro palco. de esos palcos así, Exacto. filete, digamos, Claro. desde la altura. Bueno, pero como usted puede tomar palco, técnicamente no la mandó a decir con nadie aquí en el alcalde. No pierdan la oportunidad. ¿ah? ¿Usted cree que se pudiera ofrecer un bono un poquito mayor? Obvio que se puede. Obvio Se que puede. Y yo Ah, creo pero que espérese, lo van a pues. conversar en el Congreso, así Se como lo puede. decía, lo conversábamos recién. Ya, Efectivamente, se puede, y aquí hay algo importante y creo que es importante para las personas que nos están viendo en la casa. Lo primero, que ingresen a revisar su registro social de hogares, porque este es un beneficio distinto a como era el IFE. El IFE era universal y era por todos los integrantes del hogar. Este es por aquellos que son causantes de una carga o de un beneficio. Por tanto, revisar si hay un adulto mayor que llegó a tu casa, por favor que lo revisen. Entender que son ayudas distintas. O menores de edad. O menores de edad, por ejemplo, o personas dependientes severas. Claro. Bueno, es una ayuda distinta. Ya, pero parece que conversar? usted dijo algo muy importante, Se puede porque usted tiene conversar contacto más. político con su sector, pues no vamos a decir las cosas, no vamos a estar aquí viendo No, la suerte entre gitanos. lo dijo el diputado Undurraga ahí. Ya, A pero ver. usted, en su partido, usted es Renovación Nacional, ¿verdad? Ya no. Bueno, su partido, ¿usted diría que están las condiciones para que por lo menos los parlamentarios de Renovación Nacional puedan ofrecer o decir, queremos un bono? No lo decide el partido porque esto es una decisión del gobierno y es ahí viene la negociaca, ¿no es cierto?, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero ustedes, por ejemplo, ¿podrían empujar hacia un bono mayor? Yo creo que se va a entrar a revisar ahora, que tienen muchos detalles que ver. Vimos recién el proyecto, así como decía Susana, por ejemplo, o lo que decía el diputado Undurraga. Puede llegar hasta personas que estén en el 60, pero no a todos los que estén en el 60. Y ahí va a haber una discusión que se va a dar en el Congreso y que obviamente también el gobierno tiene que transparentar hasta cuánto puede, cuánto no se puede. Y, por ejemplo, hay otras acciones que ayudarían mucho. ¿Cómo qué? Si va a ser automático o no, si van a tener que postular o no. Hay un grupo de población que va a tener que postular. Un tercio. Es siempre mejor que sea automático. ¿Cómo lo va a hacer? ¿El gobierno va a pagarlo así? Si es postulable, ¿cuáles son los requisitos para postularlo? Todos esos detalles se pueden ir mejorando todavía, porque el texto que va a entrar obviamente es un texto principio. Y lo Bien. otro que yo creo que se puede discutir, ojalá se discuta en el Parlamento, es si se puede incorporar algunas ayudas adicionales para las pymes, porque hay que pensar en todas aquellas que fortalecen el empleo, que dinamizan la economía desde una perspectiva positiva. Yo entiendo que hay voluntad para hacer un esfuerzo adicional en materia de pymes, así que hay que trabajar en esa Yo dirección. creo que el Congreso va a quedar sensibilizado mañana con el informe de política monetaria, así que Bueno, eso la, es también un la detalle. sensibilización Exacto. mañana